Vamos a entrar a explicar la siguiente parte, y esto es una nota matemática, realmente. Vamos a ver un concepto matemático aparentemente nuevo, fijaros. ¿Qué es un funcional? ¿Es esto algo nuevo que no hemos utilizado nunca? Voy a poner la pregunta, ¿qué es un funcional? Y la respuesta es, hasta ahora, pues habéis visto funciones. Una función, por ejemplo, cuando hemos dicho f de x igual a y, la imagen de x es igual a y, yo tomo un valor x y le asigno un número que depende de x, ¿vale? Bien, ¿qué es un funcional? Un funcional es una función que se alimenta de funciones, es una función de funciones. Un funcional, lo pondré así, f, toma una función y, voy a poner así particularmente una y de x, y nos devuelve un número. El caso que nosotros vamos a trabajar, fijaros, los funcionales se ponen con una f caligráfica, f de una función y de x, va a ser, fijaros, parece una cosa un poco extraña, es la integral entre la posición x1 y la posición x2 de una determinada función f, fijaros la diferencia f mayúscula y f caligráfica, pues f mayúscula de x, su derivada, perdón, f de x y e y', diferencial de x. Esto puesto así parece muy abstracto, pero vamos a ver inmediatamente un ejemplo que lo va a dejar claro, pero perfectamente claro. Fijaros, voy a poner aquí un problema muy tonto, pero precisamente estos problemas tan sencillos son los que más nos ayudan a comprender bien estos conceptos. Vamos a calcular cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Me diréis, hombre, pues eso es muy fácil. En la línea recta, sí. Pero vamos a obtener ese resultado de otra manera. Voy a tomar un punto aquí A, de coordenadas x sub A y sub A. ¿Vale? Aquí tendrá en este espacio estas dos coordenadas. Y un punto B aquí, de coordenadas x sub B y sub B. ¿De acuerdo? Y ahora yo digo, de todas las posibles formas que tengo de unir el punto A con el punto B, ¿cuál me proporciona la distancia más corta? Yo puedo ir del punto A al punto B por el camino lógico que ya sabéis que es la línea recta. Esa es la solución, sí, pero ahora mismo cuando yo digo que esto es la solución, digo, bueno, ya la solución de mi problema está clara. Bueno, vamos a obtenerla, pero de otra manera. Si yo me muevo siguiendo esta función, pues obtendré una distancia mayor. Esta será y1 de x. Y si yo me muevo siguiendo, por ejemplo, esta otra función, pues obtendré una longitud aún mayor, que sea, por ejemplo, y2 de x. Fijaros, ¿cómo lo voy a plantear este problema? Bueno, pues voy a definir un funcional. Defino el funcional distancia. Defino el funcional longitud, mejor, ¿vale? Yo me invento una curva, defino el funcional longitud, ¿vale? Y lo voy a llamar así, L tumbada de la función y de x que yo utilice de prueba, pues va a ser la integral entre x de A y x de B del arco de esa curva. ¿Lo veis? Esto es un funcional. Si yo me invento la recta, me va a dar un número. Si yo me invento esta curva, me va a dar un número más grande. Si yo me invento esta, me va a dar otro número. Pero veis que L de y de x, según la función que yo le dé aquí, me da un número u otro que se interpreta físicamente como la longitud. Os recuerdo que si tengo una curva de la forma y de x, ¿vale? El elemento diferencial de s al cuadrado era, ¿verdad?, la raíz cuadrada de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y
al cuadrado, y si yo hago intervenir la derivada de y con respecto a x, por lo que es lo mismo y', yo puedo poner, esto perdonad, le he quitado ya el cuadrado, ¿vale? Diferencial de s igual a la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado diferencial de x, ¿vale? Hasta aquí llegamos todos. Por tanto, nuestro funcional a acción L de y de x vale la integral entre x de a y x de b de la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado diferencial de x. ¿De acuerdo? Pues bien, en nuestra definición de funcional de tipo integral, f grande es nuestra función f grande de x y e y' es esta función raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. No depende expresamente de no depende expresamente de y. Veis entonces que para este funcional la x es una variable, la y es otra variable y la y' es otra variable, diferente. Nosotros más adelante lo vamos a aplicar en vez de a variables derivadas respecto del espacio en el tiempo, pero la idea es la misma. Nuestra pregunta entonces ahora es, ¿cuál de entre todas las y de x produce la mínima distancia? De entre todas las y de x que yo pueda imaginar produce la mínima distancia. Bien. Vamos a dar respuesta a este interrogante, luego vamos a demostrar el cómo obtenemos esa solución, ¿vale? Fijaros entonces que hasta ahora lo que vamos a tener es un funcional de y de x como la integral entre xa y xb de f de x y y'. Bien, pues para encontrar cuál es la y de x, este camino de buscar cuál es la y de x que hace mínimo esto, sigue una ruta muy parecida al problema que os conté antes de búsqueda de extremos relativos. Este es un problema, os voy a poner el problema que ya conocéis, que es el problema de búsqueda de extremos relativos. ¿Cómo era una búsqueda de extremos relativos? Pues ya lo hemos visto antes, dado x, f de x igual a, por ejemplo, x cuadrado, encontrar el mínimo que es x igual a 0. ¿Vale? Pues bien, el problema de encontrar una función que minimice esto no se llama búsqueda de extremos relativos, sino que se llama búsqueda de extremales del funcional. Vamos a aprender esa expresión, búsqueda de extremales del funcional. Dado f, la búsqueda de extremales del funcional, perdonad. ¿Cómo busco las extremales del funcional? Bueno, pues si en una función tenía que derivar e igualar a 0, aquí tengo que hacer algo igual a 0, pero ese algo se denomina, y lo vamos a ver, la ecuación de Euler, o de Euler-Lagrange, ecuación de, bueno, en alemán Euler, ¿no? Euler, que es la siguiente. Para encontrar cuál es la función que yo voy a poner así y barra, que hace que eso sea más pequeño, lo que voy a hacer es plantear la siguiente ecuación. Voy a coger la parcial de f con respecto a y, le voy a restar la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y', tratada y' como una variable independiente, e igualar a 0. Y esto es una ecuación escalar que me va a producir una ecuación diferencial. Esto genera una EDO, ecuación diferencial ordinaria, cuya solución es y barra de x.
¿De acuerdo? Para demostrarlo, voy a poner aquí así la D de demostración. Vamos a apoyarnos en, bueno, si I barra de X es el mínimo, nosotros vamos a construir una función que no sea el mínimo, ¿vale? A través de una variable auxiliar t, que en principio no es el tiempo, es una variable real, esto es un problema matemático simplemente, ¿vale? Y una función auxiliar phi de x que recibe el nombre de función test. ¿Qué es una función test? Pues una función cualquiera definida en ese intervalo con la condición de que phi en 0 y phi en, en el inicio y en el final vale 0. Fijaros, una especie de burbujitas, ¿vale? Aquí, si este es el eje y esto es la x, esto es xa, esto es xb, bueno, pues cojo así una función cualquiera y le llamo phi de x, ¿vale? A partir de esa función yo voy a definir ahora una función real de variable real phi de t, que no es otra cosa que mi funcional de tipo integral, que sabemos que devuelve números reales, evaluado en i barra más t por phi de x, ¿vale? I barra de x, perdonad, voy a escribirlo bien, i barra de x más t por phi de x. ¿De acuerdo? Ahora ya, phi de t es una función real de variable real, como es esto. ¿Y cómo he encontrado el mínimo? Pues derivando. Entonces, el mínimo, voy a ponerlo así, el mínimo, que yo sé que se da en t igual a 0, porque cuando t es igual a 0, el funcional es i barra de x y es justo la extremal que estoy buscando, que se da en t igual a 0, se debe de obtener haciendo derivada de phi con respecto a t igual a 0, puesto que esto ya es una función real de variable real. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esa derivada? ¿Cómo se hace la derivada de phi con respecto a t? Será la derivada con respecto al tiempo. El t, perdonad, t no es el tiempo, ¿vale? El parámetro t de la integral entre x1 y x2, voy a copiar esto, sustituyendo donde pone i, i' tendré que ser consecuente con que esto para mí es i, ¿vale? Entonces tendré que poner la función f de x, en vez de i, yo estoy sustituyéndolo por esta función, pues i barra más t phi, ¿de acuerdo? Ahora, donde pone i', pues i' más t i'. ¿De acuerdo? Esto, pues fijaros cómo se encuentra esa derivación con respecto al parámetro t. Bueno, el parámetro t está aquí y está aquí. Luego esto será la integral entre x1 y x2 de la derivada parcial de f con respecto a... Este parámetro afecta a la i y este parámetro afecta a i'. Pues será la parcial de f con respecto a i' por la derivada de i' con respecto a t, que es phi, más la parcial de f con respecto a, perdonad, esto no es i', sino que es i, ¿vale? El primer parámetro es i, más la parcial de f con respecto a i', bueno, sigo aquí en negro, a i', vamos a ponerlo bien, voy a escribirlo bien, por phi más la parcial de f con respecto a i' por la derivada de i' con respecto a t, que es phi'. Todo esto por diferencial de x. ¿Vale? Esto se puede descomponer en dos integrales, es decir, en la integral entre x1 y x2 de la parcial de f con respecto a i phi más la integral entre x1 y x2
de la parcial de f con respecto a y' por phi'. Esto, perdonad, diferencial de x, diferencial de x. Ahora vamos a transformar esta integral de aquí. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Os recuerdo que hay un método que es el método de integración por partes. Os recuerdo partiendo, es una nota simplemente de recordatorio, ¿vale? La voy a poner aquí en otro color. Si yo tengo u por v', era igual a u' por v más v por u'. Y esto hacía que, si yo tengo, por ejemplo, la integral de u por v' vale u por v, menos la integral de u' por v. Podéis comprobarlo metiéndole aquí la integral. Es decir, de alguna manera, la integración por partes me permite intercambiarle esta derivada a este de aquí. ¿Veis? Aquí está derivado u', ¿vale? De esta forma. Entonces vamos a aplicar integración por partes en esta expresión. La integral entre x1 y x2 de la parcial de f con respecto a y' por phi', diferencial de x, lo que voy a hacer es pasarle esta derivada a este de aquí, ¿vale? Para eso voy a poner una primitiva, voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a observar esto. Entonces tengo que dejar la parcial, poner una primitiva, es decir, pongo parcial de f con respecto a y' por phi, evaluado en los extremos, entre los extremos son xA y xb, menos la integral entre xA y xb de la derivada con respecto a x de esto, de la parcial de f con respecto a y', por este sin derivar, phi, diferencial de x. Y ahora observad esto de aquí. ¿Cuánto hemos dicho que vale la función test en los extremos? Vale 0. Pues si yo evalúo este producto por esto, pero en los extremos, esto será parcial de f con respecto a y' por phi en xb, pero phi en xb vale 0. Y lo mismo ocurre en el otro extremo. Esta parte de aquí vale 0. Y otra observación es que esta integral de aquí, que es en lo que se me ha quedado esto, va multiplicando por phi. ¿Veis? Por lo tanto, yo la suma esta de aquí la puedo escribir de la siguiente manera. La puedo escribir como la integral entre xA y xb de algo que va multiplicado por phi. Es decir, saco phi, factor común. ¿Y eso que va multiplicando qué es? Pues es parcial de f con respecto a y, ¿vale? Menos la derivada con respecto a x, que lo pone aquí, de la parcial de f con respecto a y'. Y ya paramos aquí, fijaros. ¿Cuánto he dicho que tiene que valer la derivada de phi con respecto a t? 0, porque estamos en un extremo relativo. ¿De acuerdo? La derivada de phi con respecto a t es esto que se transforma en esto, que se transforma en esto. Y esto vale 0. 0 escalar, ojo. Y esto vale 0 para todo phi que yo me invente, porque la función test tiene la propiedad de que me puedo inventar cualquier función que va simplemente pasando por aquí, pero aquí vale 0 y aquí vale 0. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, y es un resultado fundamental del cálculo de variaciones, es que esto de aquí tiene que valer 0. Y si miráis esto de aquí y esto de aquí, es lo mismo, simplemente, es lo mismo, perdón, ni siquiera le he cambiado el orden, ¿veis? Parcial de f con respecto a y menos la derivada de x, derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y', sale 0. Lo exploramos para ver si en nuestro problema de la longitud realmente nos proporciona la línea recta. Vamos a revisitar ese problema. Bien, recordamos que este era nuestro problema, ¿vale? Y fijaros que minimizar la longitud y minimizar, esto es otro funcional diferente, la longitud al cuadrado, pues son problemas equivalentes. Si yo encuentro, se puede hacer con este, lo tenéis hecho en los apuntes, pero es un poquito más largo. Yo lo puedo hacer así, fijaros, la integral entre xA y xb
del elemento al cuadrado, es decir, 1 más y', ¿vale? Esto es lo mismo. ¿Cuál es el elemento que me proporciona la longitud al cuadrado mínima entre dos puntos? Pues voy a obtener, esta y', perdonad, va elevada al cuadrado. Voy a obtener nuestra ecuación de Euler-Lagrange. ¿Vale? Y es la siguiente. Parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y' es igual a 0. Pues bien, esto es f. ¿Cuánto vale la parcial de f con respecto a y? Aquí no hay y. Vale 0. Cuando digo y tiene que haber una y. Y' es otra cosa. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la parcial de f con respecto a y'? Pues vale, aquí sí, 2 veces, ¿lo veis? 2 veces, si esto lo expandimos, de todas maneras lo podemos poner así, 2 veces, pues 1 más, perdonad, vamos a ponerlo de esta forma. El cuadrado solamente afecta a y' de x, ¿lo veis? Entonces esto es como si yo me imagino que y' de x es una variable y quiero encontrar su derivada. La derivada de esta función será simplemente 2y' de x, ¿lo veis? 2y'. Es más fácil quizá verlo si le quitáis la de x, ¿vale? Fijaros, si esta función es 1 más y' al cuadrado, ahora imaginaos que y' es una variable. ¿Cuánto vale la derivada de eso con respecto a esta variable? Pues eso es un polinomio y vale 2y'. Y ahora, lo que aquí me dice es que le haga la derivada con respecto a x de esto. La derivada con respecto a x, ahora sí, es 2 veces y segunda. Porque estoy derivando respecto a x. Lo junto todo con mi ecuación de Euler-Lagrange y lo que obtengo es 0 menos 2 y segunda es igual a 0. Es decir, la ecuación diferencial es y segunda igual a 0. Que como sabéis, esto tiene como solución una línea. Y de x es igual a más bx. Yo ajusto ahora a y b, obligándole a pasar por el punto inicial y el punto final. Pero esto es una recta, ¿vale? Como estáis viendo, la cosa funciona. Ya digo, en los apuntes que os hemos dejado lo tenéis también hecho pues en estas transparencias que hemos dejado lo tenéis hecho con el raíz cuadrada, que es un poquito más difícil de derivar, pero ya está, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más vamos a ver? Pues vamos a avanzar. Con esto, digamos, tenemos nuestra nota matemática ya cubierta.